Durante décadas, en Occidente, nos enseñaron una verdad aparentemente incuestionable. Las naciones poderosas tienen monedas fuertes: el dólar, el euro, la libra, símbolos de estabilidad, prosperidad y dominio económico. Y del otro lado, las monedas débiles: el peso, el rublo, el yuan, sinónimo de países inestables, de economías en desarrollo, de gobiernos que no inspiran confianza. Pero, ¿y si esa idea fuera falsa? ¿Y si la debilidad de una moneda no fuera un error, sino una estrategia cuidadosamente diseñada? ¿Y si China, durante más de 40 años, hubiese usado su moneda como un arma silenciosa para cambiar el equilibrio económico global? Porque eso es exactamente lo que ocurrió. China devaluó deliberadamente el yuan, una y otra vez, no porque estuviera colapsando, sino porque quería poder. Y esa decisión, que a simple vista parecía técnica o contable, reconfiguró el mapa económico del planeta. Para entender cómo una decisión monetaria se convierte en un acto geopolítico, hay que volver a los orígenes. A finales de los años 70, China estaba de rodillas. El país había pasado por la devastadora revolución cultural de Mao Zedong. Millones de muertos, una economía agrícola cerrada al mundo, industrias atrasadas, pobreza extrema. Pero en 1978, Deng Xiaoping cambió el rumbo del país con una frase que se volvería legendaria: "No importa de qué color sea el gato, mientras case ratones". Era el comienzo de las reformas y la apertura. China invitó al capital extranjero, permitió zonas económicas especiales y lanzó un experimento que el mundo observó con escepticismo: una economía comunista abriéndose al mercado global. Pero había un problema. ¿Cómo competir con las potencias industriales de Occidente cuando tu infraestructura es precaria y tu tecnología es obsoleta? La respuesta fue brutalmente simple: si no puedes ser el mejor, sé el más barato. Y así comenzó la gran estrategia del yuan débil. El gobierno chino decidió mantener artificialmente bajo el valor de su moneda frente al dólar. ¿Por qué? Porque un yuan barato significaba que los productos chinos serían más competitivos en el extranjero. Imaginemos esto: si un par de zapatillas hechas en China costaba naturalmente 100 yuanes y el tipo de cambio era de 5 yuanes por dólar, el precio en Estados Unidos sería de $20. Pero si el Banco Popular de China devaluaba el yuan hasta 8 por dólar, ese mismo par de zapatillas costaría apenas $12,5. Más barato, más atractivo, más ventas. Y para lograrlo, el Banco Central chino empezó a intervenir sin descanso. Compraba dólares, vendía yuanes, acumulaba reservas extranjeras. Durante años, cada dólar que entraba al país por exportaciones era absorbido y guardado. El resultado fue monumental. En 2014, China alcanzó $4 billones en reservas internacionales. Era la mayor acumulación de divisas en la historia humana. ¿Y qué consiguió con eso? Sencillo. Un yuan barato impulsó un auge exportador sin precedentes. Mientras las fábricas occidentales cerraban, las ciudades chinas servían de actividad. De Shenzhen a Shanghái, de Guangzhou a Tianjin, miles de fábricas producían para el mundo entero: televisores, juguetes, ropa, muebles, celulares, todo con una etiqueta que se volvió omnipresente: Made in China. Y mientras los consumidores de Occidente celebraban los precios bajos, China se estaba transformando. El yuan barato era solo la superficie. Debajo de eso había una arquitectura económica mucho más ambiciosa. China no solo vendía productos, compraba influencia. Cada dólar que ganaba lo reciclaba en bonos del Tesoro estadounidense. Es decir, el dinero que los estadounidenses gastaban en productos chinos regresaba a Estados Unidos como préstamo. China se convirtió en uno de los mayores acreedores de Washington. El círculo era perfecto. Estados Unidos consumía, China producía. Estados Unidos se endeudaba, China prestaba, y el mundo giraba al ritmo del yuan. Pero esto no fue un accidente. Fue una estrategia de guerra económica. Mientras Occidente presumía de monedas fuertes, Pekín entendió algo que los demás no vieron:
La fortaleza de una moneda puede ser un signo de debilidad, porque una moneda fuerte encarece tus exportaciones, destruye tus fábricas y te hace depender de otros. China eligió el camino opuesto. Una moneda débil, una industria fuerte. Esa estrategia sacó de la pobreza a más de 800 millones de personas. Industrializó un país en una generación y cambió el eje del poder global del Atlántico al Pacífico. A principios de los 2000, Estados Unidos empezó a acusar a China de manipular su moneda. Y tenían razón, pero no entendían el juego completo. No era manipulación por debilidad, era ingeniería por diseño. China sacrificaba ganancias inmediatas por dominio futuro. Mientras los políticos occidentales pensaban en las próximas elecciones, China pensaba en los próximos siglos. El yuan débil era solo el principio. Con el tiempo, la estrategia evolucionó. Cuando China ya había conquistado las cadenas de suministro globales, comenzó a subir lentamente el valor del yuan. Pero no porque quisiera renunciar a su ventaja, sino porque ya no la necesitaba. Las fábricas, la infraestructura, el talento y la logística ya estaban en su poder. El país ya se había convertido en el corazón manufacturero del planeta. Y entonces vino la segunda fase: devaluar industrias, no monedas. El principio era el mismo: producir más barato que nadie, vender por debajo del costo si era necesario, eliminar la competencia. Así lo hizo con el acero, los paneles solares y hoy con los vehículos eléctricos. Subsidios masivos, producción descomunal, precios imposibles. Y el resultado: mercados globales inundados de productos chinos, mientras Occidente se pregunta cómo competir. Es la misma lógica del yuan débil, pero aplicada a sectores enteros. China cambió de instrumento, pero no de objetivo. Y mientras tanto, empezó a mirar más allá del comercio. Pekín quiere algo más que exportar productos. Quiere soberanía monetaria. Es decir, no depender nunca más del dólar. Por eso, ha impulsado acuerdos comerciales en yuanes con países de Medio Oriente, África y América Latina. Por eso ha lanzado el yuan digital, una versión estatal del dinero que permite al gobierno controlar los flujos financieros dentro y fuera del país. Y por eso, impulsa la iniciativa del Cinturón y la Ruta, una red global de infraestructura y préstamos que extiende la influencia de China a más de 150 países. Cada puerto, cada ferrocarril, cada préstamo en yuanes es una pieza más en su tablero global. Hoy, el yuan ya forma parte de la canasta de monedas del Fondo Monetario Internacional, junto al dólar, el euro, la libra y el yen. No es solo un reconocimiento financiero, es simbólico. China ya no juega dentro del sistema, ahora es parte del sistema. Pero la lección más profunda no es económica, es filosófica. Occidente ha confundido fuerza con apariencia. Un dólar fuerte no siempre significa un país fuerte. Y una moneda débil no siempre significa debilidad. A veces significa paciencia, significa estrategia. Significa entender que el poder real no se mide en el tipo de cambio, sino en quién controla la producción, las rutas y la deuda. China demostró que el dinero no es solo un medio de intercambio, es un arma geopolítica, y la usó con una precisión quirúrgica. Hoy, cada teléfono, cada panel solar, cada auto eléctrico fabricado en China es un recordatorio de eso. El yuan débil fue la semilla de un imperio moderno, uno que no necesita ejércitos para expandirse, uno que compra el mundo, una fábrica a la vez. Y mientras las potencias occidentales se esfuerzan por defender su competitividad, el tiempo juega a favor de Pekín, porque cuando tus rivales aún discuten sobre inflación, tú ya estás construyendo el futuro. La historia, como siempre, rima. Roma devaluó sus monedas para expandir su imperio. España inundó Europa de plata para financiar el suyo. Estados Unidos imprimió dólares para sostener el suyo. Y China, en el siglo XXI, devaluó su moneda para construir el suyo. Distintas herramientas,
Mismo juego. El dinero nunca es neutral, siempre es una declaración de poder. Así que la próxima vez que escuches que una moneda es débil, no lo creas ciegamente. Pregúntate, ¿débil para quién? Porque en el tablero global, la debilidad aparente puede esconder la jugada maestra. Esto fue la historia del dinero. Y recuerda, entender cómo fluye el dinero es entender cómo se mueve el poder.